¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, muchachos, se llegó la primera parte, que es el Santo Rosario. Ahora se viene la segunda parte, que es la predicación y la meditación del Evangelio del domingo. Qué linita ya nos va a ir buscando. Para empezar a leernos, nos vamos a disponer, les voy a poner una tarea. Realmente nosotros hemos escuchado mucho en el Evangelio muchas veces que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado esto y lo vemos referente a las cosas virtuosas, a las cosas de Dios, que no sepa que eres orante, que no sepa que ayunabas, que no sepa que vives en castidad, que haces tal cosa. Pero muchachos, en este momento les digo algo, esto no aplica. Se los voy a decir por qué. Obviamente esto aplica en el sentido de que nos queramos regocijar en esto. Pero resulta que en el tiempo de los judíos, el que era muy orante, el que era muy practicante de la ley, eso era motivo de orgullo, era motivo de admiración. La persona que era justo era motivo de admiración. Pero ahora, hoy en día, en un mundo tan paganizado, en un mundo tan secularizado, en un mundo tan dividido, tan de todo, en un mundo tan pecaminoso, donde el pecado se ha hecho tan común, nunca normal, pero tan común, realmente uno hablar de que vive en castidad, más que un motivo de orgullo, es un motivo de controversia, es un motivo de persecución. Uno decir que vive un grupo de oración o hace el rosario todos los días, más que un motivo de orgullo, es un motivo de persecución. Uno decir que se atreve a perdonar las ofensas aun cuando no sea justo, más que un motivo de orgullo, es un motivo de persecución. Por eso les invito a que, así como compartimos muchos espacios, compartamos también el espacio del grupo de oración, que nosotros les demos fuerza, a tu amigo de la comunidad, tu misionero, le des fuerza, porque si se comparten tantas cosas tan malas que nos llenan el alma, y yo realmente he escuchado testimonios impresionantes de personas que en un momento dado están mirando el Facebook, ven el grupo de oración, lo ven y tienen una conversión de vida, tienen un cambio de vida. Estos días me escuchaba y espero que me esté escuchando un amigo de Chile que había conocido por medio de su esposa que se había consagrado. Un día me habló, me dijo, y yo le dije, hermano, conságrese por que Wilson está dictando una consagración. Estos días me ponía un mensaje hermosísimo diciéndome, hermano, esto me cambió la vida, esto era lo que necesitaba en mi alma. Entonces, si compartimos tantas cosas, ¿cómo no compartir estos espacios donde vamos a crecer en virtud, donde vamos a crecer en oración, en unión con Dios? Entonces, muchachos, les hago esa invitación de compartir estos grupos de oración, que no se pierdan. Son verdaderos tesoros, son verdaderas perlas, no por quienes predican, sino porque el Señor se vale de la intención de estos pobres pecadores. Así que, muchachos, les dejo esa tarea, que nos pongamos en la tarea de hablarles del grupo de oración a muchas personas, que nos pongamos en la tarea de publicarle a muchas personas. Muchachos, esto vale la pena, vale la vida. Si uno supiera lo que fue esto, les voy a contar un pequeño testimonio para empezar. No me voy a demorar mucho, estamos bien de tiempo. Resulta que un amigo, que yo sé que nos está viendo, él en un momento vivió una experiencia con los frailes franciscanos. Resulta que los frailes viven de la divina providencia y es tan abundante el Señor, ellos hacen un voto de pobreza, que les sobra comida. Entonces él estaba viviendo la experiencia cuando en ese momento subía un muchacho que iba a que le regalaran comida, y este muchacho le contaba y le decía, venga, ustedes son los de la medallita, ay, ¿cómo así? Yo una vez pasé ustedes se reúnen en la Valvanera. Ay, sí, nosotros nos reuníamos en ese tiempo en la Valvanera, se vivía este mismo grupo de oración. Entonces él empezó a decir, es que a mí me pasó una cosa impresionante en la Valvanera. Un día yo iba pasando, yo era Hare Krishna, iba pasando en ese momento, iba con deseos de pecar, de hacer locuras de una cosa de la otra, pero en ese momento yo iba pasando y en ese momento me encontré y escuché como si estuvieran cantando ángeles en ese grupo de oración, y a raíz de eso dejé de pecar y empecé a buscar a Dios. Realmente, es decir, y si nosotros decimos, es que las personas de Lazos de Amor Mariano cantan muy bonito, hombre,
de pronto yo, es broma, pero cantamos normal. Hay ciertos unos que cantan un poquito más bonito, un poquito menos peor, ¿cierto? Muy bonito para la Virgen, pero el Señor lo hacía escuchar como si fuera un coro de ángeles. Entonces, muchachos, ¿qué puede hacer el Señor de estos pobres que no sabemos predicar, que somos arracachudos, que cogimos, como se dice en Antioquia, del asadón al micrófono, pero que queremos servirle al Señor? Ustedes imaginan las predicaciones de un santo cura de Ars, brutico a más no poder, o de un San José de Cupertino, brutico, que ese de verdad sí era bruto con poderes, de verdad, pero que convertía a miles. Un santo cura de Ars que no le entraba, pero que oraba y hablaba con un amor. Y este hombre, pues dicen que cuando llegó a Ars, solamente había una persona que iba a la iglesia. Cuando murió, solamente una persona no iba a la iglesia. Es decir, ¿por qué vale el amor? Y si nosotros queremos servirle al Señor y que esto toque almas y predicar, así sea con nuestros pocos conocimientos, con nuestro léxico tan paisa y nuestra falta de elocuencia, pues el Señor puede hacer milagros. Milagros, de verdad que sí. Entonces vamos a poner las manos en posición de recibir, vamos a cerrar los ojos. Les pido que vamos a contemplar este evangelio con todas las de la ley. Es un evangelio carnudo. Se los digo, carnudo. Es un evangelio de esos que usted queda, mejor dicho, ya les estoy diciendo y ya se me está haciendo agua a la boca. De verdad, del evangelio tan impresionante, tan hermoso, tan bello, tan diciente, que vamos a decir. Ustedes no sienten lo mismo, como que, madre, ¿cuál será el evangelio, cierto? Qué rico alimentarnos del pan, de la palabra, porque es que nosotros se nos olvida en la Eucaristía que hay dos tipos de alimento, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, y nosotros nos vamos a gozar del pan de la palabra, para que no digan que no trajimos comida, que no hay compartir. Les vamos a traer la mejor comida que hay, espiritual, claro está, ¿cierto? Vamos a poner las manos en posición de recibir, muchachos, y vamos a orar. Dentro de los primeros apóstoles habían muchas manifestaciones sobrenaturales. Y a mí particularmente me cautiva la certeza y la claridad con la que el Espíritu Santo le hablaba a aquellos primeros apóstoles. Realmente en aquel primer concilio que podríamos llamar, donde definían el tema de la circuncisión, de la comida impura, aquellos apóstoles, algo que me cautivaba es cómo terminan, diciendo, ha decidido el Espíritu Santo. Tenían una cercanía tan grande con el Espíritu Santo que tenían la certeza que esas locuciones del corazón eran de Él, porque era su gran amigo. Y Él quiere ser nuestro gran amigo. ¿Tú quieres que sea tu amigo? Pídelo con fuerzas y Él vendrá a tu auxilio. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. A pedir el Espíritu Santo en sus casas, pidan. Les pido que pidan por nosotros, porque este tema que vamos a abordar es muy serio, muy hermoso, es muy importante. De su corazón. Espíritu
cántalo en tu hogar, clámale al cielo. Por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, y Llénanos, dile al Espíritu Santo que te llene, que te encienda el corazón, que te dé la claridad, el fuego para amar. En boca de ángeles, que podamos predicar como serafines de este tema, que tengamos un corazón enamorado de querubín para alabar y glorificar a Dios, para poder encender de amor divino. Pido la intercesión de los serafines, para que vengan y a través de este evangelio y la predicación podamos encender, que arda nuestro corazón, que arda, Señor, que no sean mis palabras de este pobre pecador, de esta pobre pecadora, que nos postramos ante ti, ante este evangelio, ante tu palabra, ante tu amor, para que podamos encender corazones. Vamos a seguir con los ojitos cerrados y vamos a escuchar estas dulces palabras de nuestro amado Padre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Discutían entre sí los judíos: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Gloria al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, esto es algo impresionante este evangelio, porque es que nos habla, el Señor mismo nos dice, es verdadera comida y verdadera bebida. Entonces Él mismo nos lo confirma, Él está en aquel pedacito de pan que siempre se
o sea, que siempre consagran los sacerdotes en aquel altar, que vivimos en la Eucaristía y aún no lo creemos, aún nos falta esa fe. Entonces, hoy, pues antes de empezar con todo, vamos a empezar sobre una fiesta que se celebra este domingo, que es algo impresionante, que es una de las más importantes en la Iglesia Católica, que es ¿cuál? El Corpus Christi. Corpus Christi son dos palabras en latín que significa cuerpo de Cristo. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta hermosa solemnidad que tiene la Iglesia Católica. Entonces, a mediados del siglo XIII, el padre Pedro de Praga, él dudaba, tenía una fuerte duda sobre la fe, pues tenía una fuerte duda sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces él se fue en peregrinación hasta Roma para poder rogar ante la tumba de San Pedro, para que le diera aquella gracia fuerte de fe, para poder seguir creyendo fuertemente. Entonces, al volver, mientras celebraba la Santa Misa en Bolsena, en aquel momento en la cripta de Santa Cristina, fue muy bonito porque la Santa Hostia sangró sangre y derramó sobre el corporal. Entonces derramó aquella sangre sobre el corporal. Entonces la noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV. Al Papa Urbano IV, que en ese momento le dijo, no, tráigame aquel corporal. Entonces, pues ya con la venerada reliquia salieron en procesión hasta donde el Papa, porque el Papa en ese momento se encontraba cerca, que era en Orvieto. Entonces, en aquel momento salieron con la reliquia en peregrinación hasta allá. Y dicen que el pontífice, en aquel momento, cuando vio aquel milagro, se arrodilló automáticamente y después elevó el corporal y lo mostró a toda la población. Entonces, qué impresionante. Entonces, hubo una santa, vamos a hablar sobre esta santa un poco, porque ella tuvo un papel fundamental en esta institución de esta solemnidad. ¿Por qué? Porque es que ella, pues mejor dicho, ya les voy a comentar, qué pena, estoy un poco nerviosa, pero bueno, el Señor se va de eso, ¿cierto? Entonces, la santa se llamaba Santa Juliana de Cornillón, una santa impresionante. Santa Juliana nació entre 1191 y 1192. Entonces, ella era cerca de Lieja, en Bélgica. En aquel tiempo, la diócesis de Legia, mejor dicho, se podría decir, eran adoradores eucarísticos impresionantes. O sea, eran, mejor dicho, adoradores de la Eucaristía. Incluso habían comunidades pues, de mujeres que se dedicaban solamente a la adoración de este culto, a la Eucaristía y a la comunión fervorosa. Entonces, qué impresionante, lógicamente guiadas por sacerdotes muy buenos. Entonces, Juliana quedó huérfana a los 5 años y a ella se la encomendaron a las religiosas agustinas. Entonces, a medida pues, de que fue creciendo, el Señor la fue llamando a aquella vocación y ella se volvió también una religiosa agustina, recibió sus hábitos. Mejor dicho, fue muy impresionante. Entonces, Juliana era, mejor dicho, como se puede decir, un alma eucarística. Era un alma eucarística porque contemplaba la Eucaristía de una forma impresionante. Entonces, Juliana, el Señor le mostró, Santa Juliana, el Señor le dio varias visiones. Y una de esas, la primera visión, fue la visión donde le mostró, pues, incluso el Señor después se la explicó, pero le mostró el resplandor de la luna en su totalidad con una franja oscura que le atravesaba. Entonces el Señor se la explicó, pues le explicó qué significaba esa visión. Fue muy bonito porque le decía, la luna significa la vida de la iglesia sobre la tierra y la franja oscura significaba la ausencia de una fiesta litúrgica. Donde los fieles pudieron adorar la Sagrada Eucaristía. Para que aumentaran la fe y tuvieran esa práctica de virtud. Entonces, qué impresionante. Entonces, más adelante, pues ya volviendo con el Papa, entonces más adelante el pontífice publicó la bula Transiturus, que era pues el decreto donde ponía pues como tal la fiesta. Entonces acá ya decía que se ordenó que celebraran el Corpus Christi, esta fiesta, el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué el jueves? Representando
aquel momento donde Jesús instituyó, ese jueves santo donde Jesús instituyó la Eucaristía, ese jueves santo donde estaba Jesús cenando con los discípulos y le instituyó la Eucaristía. Pero, pues lógicamente, por cuestiones pastorales se pasó, en muchas partes se celebra, pero es el domingo esta fiesta. Entonces, el Santo Padre, imagínense que el Santo Padre encomendó a Santo Tomás de Aquino a que hiciera el santo oficio de esta liturgia y también compusiera los himnos para esta fiesta. Y son los mismos himnos y el mismo oficio que se celebra, que se hacen hoy en día en esta fiesta. Por ejemplo, ¿cuáles son? Como el Tantum Ergum, Laudación, o sea, entre otros. Pero impresionante, o sea, son los mismos himnos que se cantan en esta fiesta y el mismo oficio. Entonces, la Santa Reliquia se conserva pues hoy en la Catedral de Orvieto. Incluso se puede adorar pues en ese momento en una capilla que hicieron en conmemoración pues de este milagro eucarístico. Y en el día del Corpus Christi sale pues en peregrinación siempre y también preside las celebraciones en la catedral. San Juan Pablo II fue algo impresionante porque San Juan Pablo II durante su visita en aquella catedral en Orvieto en 1990 dijo: Jesús se ha convertido en nuestro alimento espiritual para proclamar la soberana dignidad del hombre, para reivindicar sus derechos y sus justas exigencias, para transmitirle el secreto de la victoria definitiva sobre el mal y la comunión eterna con Dios. Entonces, qué impresionante este medio santo, San Juan Pablo II. Entonces, es algo impresionante porque es que el Señor nos dice, listo, nos lo deja en el Evangelio como tal la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, y muchas veces no creemos y muchas veces aún dudamos, pero aún así por medio de aquellos milagros, porque es que ya han habido varios milagros eucarísticos, y ya pues que científicamente no tienen explicación ya comprobados, porque esos milagros eucarísticos los llevan a estudiar y no tienen explicación alguna, y aún así, o sea, el Señor es tan misericordioso, tan grande, que nos muestra, es que yo estoy acá en la Eucaristía, nos muestra por medio de sus milagros, nos muestra por medio de muchas cosas, que es que Él está en la Eucaristía, y aún así no valoramos aquel momento. Yo creo que esa cuarentena, pues que de pronto no hemos podido vivir una Eucaristía, que de pronto no hemos podido ir donde Jesús sacramentado, eso ha sido como un recapacitar en tantas formas, porque yo creo que todos sentimos ese dolor y ese anhelo de poder volver a vivir esa Eucaristía, de volverlo a contemplar en aquel sacramento, pero por eso hay que pedirle la gracia al Señor, porque somos tan incrédulos que aún así no creemos, después de ver tantas cosas. Entonces hay que pedirle mucho al Señor que después de que podamos volver, que vuelvan a reabrir los templos, vivamos este sacramento, esta Eucaristía con tanto amor, que no lo sigamos ofendiendo. Es que ahí está lo más sagrado que tenemos, que es que está Dios mismo. Entonces ha sido como algo muy hermoso, y de verdad que esta fiesta del Corpus Christi, vivirla con todo el amor, porque es que ahí es donde vamos a aumentar en fe, vamos a hacer esa práctica de virtud, porque es adorar a la Eucaristía, adorar a Dios mismo. Qué belleza, no sabía, qué impresionante. Una locura, muchachos. Vea, esto es un tema impresionante. Esta semana que preparaba la charla, se los digo con todo corazón, me daba cuenta de lo poco eucarístico que soy, que era el menos digno para eso. Por eso le pedía en oración al Señor que no fueran mis palabras, que no fueran las palabras de Lina, sino que fueran realmente serafines, aquellos que están más cerca de Dios, adoradores continuos, los que le enseñen a adorar a Dios y podamos encender el corazón, porque es un evangelio de locos, de verdad, es un evangelio de locos. Y quiero tocar, hemos recibido muchas charlas de Eucaristía, ¿cierto? Y uno supondría que no deben haber dudas en nuestro corazón de la presencia viva de Cristo en la Eucaristía, ¿cierto? Pero vamos a leer un poco el Evangelio. No me quiero centrar mucho en hablar de esto, porque no deberían de haber las dudas, porque es el centro de nuestra fe. Es decir, la oración perfecta de la Iglesia es la Eucaristía, es el centro de nuestra fe, es el milagro
que supera todo milagro. El milagro frente al cual cualquier hombre, cualquier mujer debe postrarse y arrodillarse ante un Dios que renueva su sacrificio incruento, donde se ofrece por nosotros, por amor. Es por ello que les voy a explicar un poquito el porqué del sacrificio incruento, que tampoco entendemos, y la razón de la Eucaristía. Y es muy impresionante porque el Evangelio empieza: yo soy el pan de vida vivo bajado del cielo, si uno come de este pan vivirá para siempre. Oigan qué promesa. ¿Recuerdan cuál es el título? Cristo, medicina de la inmortalidad. ¿Saben quién le decía así? San Ignacio de Antioquía, a la Eucaristía. A la Eucaristía, es que es la misma Eucaristía. ¿Y saben en qué año fue? En el año 107. Es un santo de esa época, el que está hablando de la Eucaristía. Vemos a San Pablo hablando constantemente de la fracción del pan. Es tan impresionante, muchachos, es tan impresionante la vivencia de la Eucaristía, tan real, tan viva, tan importante en ellos, que para los primeros cristianos habían dos momentos de la Eucaristía en lo que dividían la Eucaristía. Una era el momento penitenciario, que es aquel momento en el que nosotros vivimos tal cosa, complementa un poco hasta el momento de la liturgia de la palabra. Y hay un momento que es el ofertorio, que es aquel momento en donde se empieza, como se dice, el ofrecimiento del Cordero sin mancha, que ha venido a quitar el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero sin mancha? Se los presento. Tiene un rostro, se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. En ese momento, aquellas personas que eran catecúmenos, aquellos que estaban iniciando apenas en la fe, y les digo, la iniciación de la fe podía tardar 2, 3 años, mucho tiempo. Aquellos que estaban allí no podían, después de que se acabara, cuando iba a empezar el ofertorio, se tenían que salir de la catatumba o del recinto en donde estaban, y no podían vivir el ofertorio hasta que llevara un momento de conversión, de fe, de adoración y de reverencia a Dios, pudiera dárselo. Vean qué impresionante, no era cualquier cosa la Eucaristía, no es como ahora que cualquiera va y recibo la comunión, estoy en pecado mortal, tanto desconocimiento. En ese tiempo los catecúmenos, antes de bautizarse, no podían hacerlo. Era el valor gigante de la Eucaristía, es algo impresionante, tanto que cuando una persona pecaba, recuerden, en los primeros era una confesión pública. En ese tiempo el Señor ha empezado a derramar una gracia y ha dado forma al sacramento de la confesión, pero era hasta el punto de que Lina pecó, ya no puedes vivir el ofertorio, solamente te debes quedar en el penitenciario 1, 2, 3, 10 años, lo que diga el obispo. Ese es el valor de la Eucaristía, para que no crean que es algo inventado. Y el pan que le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Me quiero quedar en esta parte para explicar un poco. Y el pan que le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Resulta que para el pueblo judío había un ofertorio bastante en reparación de los pecados, se llamaba la expiación de los pecados. Había un día en especial incluso donde el sacerdote iba, derramaba su sangre para expiar los pecados, pero sacrificaban también, sacrificaban un cordero sin mancha y un cabrito, donde pasaban los pecados al cabrito, el cabrito lo mandaban a un desierto donde fuera. Es algo hermosísimo porque era el reparar, era el cargar sobre aquellos pecados, pero era un proceso de expiación que tenían que hacer constantemente los sacerdotes. Era el proceso que vivían el pueblo judío, que habían dejado de hacer, que habían dejado de vivir muchas veces, y que todo era, pero era el proceso que vivían para expiar los pecados con los que ofendían a Dios. Ellos reconocían bastante bien el valor del pecado, lo que generaba el pecado, las consecuencias del pecado. Es por eso que para el pueblo judío, su mayor gloria ante los otros pueblos era su ley, una ley que los cuidaba de un padre, de un Dios paternal, de un Dios cuidadoso, de un Dios celoso, de un Dios, realmente era algo hermoso. Y ellos dicen en el libro, nuestra fe nos viene de los judíos,
que se trata de un converso del judaísmo al cristianismo, al catolicismo, que él dice que había una prenda blanca, una parte de piel blancas, que tenían siempre ensangrentada de aquel cordero, que en la antigüedad se ponía blanco en señal, por un verdadero milagro, en señal de que habían sido perdonados los pecados. Y él dice, desde el momento en que Cristo murió, nunca eso se volvió a poner blanco, porque ya no era el sacrificio que Dios pedía. Aquel cordero sin mancha, infinito, porque lo que se ofrecía eran sacrificios temporales, mortales, ahora se ofreció un sacrificio infinito para reparar la ofensa al infinito. El mismo Dios, Cristo, la segunda persona, Cristo. Es por eso que nosotros vemos algo que yo nunca le había visto un sentido. Algo que yo nunca le había visto un sentido. Resulta que en la Eucaristía, en el sacrificio que celebraba el sacerdote judío, era un sacrificio dentro, donde nadie podía entrar, nadie era partícipe de ese sacrificio. En ese momento, después de que Cristo muere, si nosotros vemos en el Evangelio, no recuerdo en cuál de los 4 Evangelios, me imagino que sea el de San Juan, no lo recuerdo, dice, y se rompió el velo del templo, porque en ese momento el sacrificio se hizo para todos. Es por eso que muchos teólogos hablan de que vivimos una Eucaristía permanente. Vivimos una Eucaristía permanente. El sacrificio de Cristo está permanentemente. Y es por eso que vemos este misterio de amor en donde Cristo quiere revelar, donde Cristo se da, donde Cristo se sacrifica por nosotros. Por eso es que la Eucaristía es tan importante. Ya les voy a hablar un poco de la Eucaristía, pero no se les quiero hablar desde el reglamento, pero se les quiero hablar. En la Eucaristía es el sacrificio incruento. Realmente cuando el sacerdote levanta la hostia, allí está Cristo crucificado, renovando, allí está Cristo en el Calvario. Es por eso que es un momento de reverencia ante el misterio de la redención, de la salvación, de todo un Dios que se da a nosotros. Incruentamente Cristo está volviendo a sufrir ese sacrificio eternamente por nosotros. Es por eso que la Eucaristía, más que una oración a nuestro gusto, es una plegaria. Es por ello que el concilio, trayendo tantas cosas buenas, fue malinterpretado en el sentido. El sacerdote estaba de espaldas al pueblo, mostrando que la oración y la Eucaristía era una oración a Dios. Era una oración a Dios. No para que el hombre se sienta bueno, no para que se me mueva el cuerpo, no para bailar, no para aplaudir, no porque me sienta cómodo. No, era una oración. Es una oración, es una oración que se ofrece a Dios. Es la oración perfecta que se ofrece a Dios. La Eucaristía es toda para Dios. Nosotros somos partícipes de esa oración. Y el presidiario es el sacerdote. Vean qué hermoso esto, muchachos, que no les quede duda. Les quiero hablar un poco de la iglesia, porque en este tiempo donde se ha perdido tanto el valor de la Eucaristía dentro de la iglesia, les quiero hablar sobre este librito muy conocido o muy desconocido por nosotros, el Catecismo de la Iglesia Católica. Decía estos días un misionero que me causaba risa, pero que es muy cierto, lo que es el Catecismo y las Sagradas Escrituras deberían devolverse los libros de bolsillo de nosotros. Bueno, tendríamos que tener unos pantalones bastante anchos, ¿cierto? Pero por lo menos sí es el libro con el que nosotros deberíamos de andar, porque lo que habla acá es preciosísimo, es toda nuestra fe, y les voy a leer a partecitos de lo que habla de la Eucaristía, porque no me quiero centrar la charla en la existencia de Dios. Ya Lina les hablaba un poco de los milagros eucarísticos, ya Lina les hablaba un poco de esto, pero los quiero llevar a algo más, algo que a mí me ha cautivado el corazón, y les quiero compartir un libro, pero ya, acá tranquilos. Dice, acá en esta partecita, es hermosísimo, habla sobre la Eucaristía, dice, la Eucaristía que instituyó, hablando de la cena, la Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial, 1 Corintios 11:25, de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla.
Así Jesús instituye a sus apóstoles, sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Por eso es que un santo, como Santo Tomás de Aquino decía, solo el sacerdote debe tocar la hostia consagrada. Un santo como San Francisco de Asís, porque es ellos a quienes consagrándoles sus manos, consagrándolos en sí mismo, en la persona de Cristo, son los dignos de levantar la Eucaristía. Vean qué impresionante con qué reverencia y con qué amor nos habla. Pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. Allí, el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son el signo de ese comienzo y de ese cimiento. Es allí de donde nace la Santa Eucaristía. Les podría leer más, les voy a leer partecitas. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdote, en particular de la Eucaristía que él mismo ofrece, o cuya oración asegura por medio de los presbíteros sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular, muchachos. No hay un santo que no haya vivido la Eucaristía, no hay un santo que no ame la Eucaristía. No se puede llamar cristiano aquel que no ame la Eucaristía. Ese es el centro de nuestra fe. Si no hay amor a la Eucaristía, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Si no arde nuestro corazón por la Eucaristía, deberíamos de revisarnos. Así como el pan viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Comentario de San Irineo de León en el Catecismo de la Iglesia. Muchachos, esto es una locura, esto es sumamente hermoso. No nos debe quedar la menor duda que ahí está Cristo. Nosotros lo hemos visto. Cuando uno se acerca a la iglesia, tú quieres que realmente el Señor te hable, ve a adorar el Santísimo. Tú quieres realmente santificarte a los pies del Maestro, en la Eucaristía, en la adoración. Todos estamos llamados. Muchas veces hemos deseado ser santos. Muchas veces decimos, queremos ser santos, queremos seguir a Dios, queremos dejar tantas cosas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no lo hemos sido capaz? Porque no hemos luchado desde donde era. Es por eso que hoy quiero hablarles un poco de lo que todos estamos llamados a hacer. Almas eucarísticas. Almas eucarísticas. ¿Quieres santificarte? Sé un alma eucarística. No hay ningún santo, por más apostólico que no sea eucarístico, que no sea eucarístico. ¿Y qué es esto de un alma eucarístico? Se les voy a hablar acá en una pequeña parte, para que ustedes entiendan qué es aquello del alma eucarístico, de la oración eucarística. La vida eucarística es aquel movimiento interior, libre y sobrenatural, que impele habitualmente al alma justa hacia la Santa Eucaristía, como a su alimento cotidiano, a su centro delicioso y a su santificación especial. ¿Cómo así? Un movimiento interior, porque es un acto vital, es esencialmente un movimiento interno en nuestro corazón, para ser verdaderamente eucarístico, para verdaderamente vivir la fe, para vivir verdaderamente santo. Debe haber un movimiento que constantemente nos lleve a pensar, a veces luchado, a veces natural, diciendo, Señor, no te he pensado, acá estoy trabajando, estoy pensando en ti, que estás encerrado en el sagrario, estoy pensando en ti, que te comulgué espiritualmente o sacramentalmente. Debe ser libre porque es un acto voluntario y meritorio. El alma eucarística no se hace eucarística porque recibe el movimiento y qué rico, qué delicia, quiero. Van a haber momentos en donde no, es un acto libre y meritorio. Muchas veces con cansancio. Nosotros vemos los santos y vemos un San Francisco de San Francisco Javier, cansado todo el día de predicar, de bautizar infieles, una cantidad de cosas. Llegaba a postrarse de rodillas, a pedir fuerza ante Jesús Eucaristía. Un adorador eucarístico de noches enteras, después de un trabajo apostólico gigante, gigante. Sobrenatural, porque se hace con el auxilio de la gracia divina. Pero como todo lo que nosotros emprendemos, está la gracia divina.
la gracia divina, clamando el auxilio de Dios que nos hace santos. Como dice, hay una frase en Europa, en España, que dice, cuando Dios derrama su gracia, el santo suda, el hombre suda, porque es una participación del hombre y un auxilio de la gracia. Nunca ninguna de las dos. Dios puede dar su gracia, pero si el hombre no suda y no trabaja, no hay nada. Dios te puede dar la gracia de perdonar y de sanarte, pero si tú no te atreves a perdonar y sigues alimentándolo y sigues cogiendo nuevamente la herida, la gracia no funciona. A veces hay que dar un salto de fe y tengo una tentación otra vez de odio. El Señor ya me dio la gracia y confío en la gracia y vivo la gracia. El que impele, porque la vida eucarística es vida de amor y el amor importa esencialmente un peso e inclinación hacia el bien amado. Creo que nos lleva a amar más. Habitualmente porque no es un acto solo o acto aislado. No forma la vida en cuyo concepto es necesariamente la idea del hábito, es decir, la de firmeza y estabilidad. Debe ser constante. El alma eucarística no es el alma que solamente adora a Cristo de rodillas en el sagrario, sino que es el alma que es eucarístico en su trabajo, que quien lo ve dice, Lina refleja a Cristo, Edison refleja a Cristo, míralo como trabajo, parece el mismo Cristo. Es un alma justa, porque un alma pecadora, mientras que viva en ese estado, es imposible que pueda ser alma eucarística. El pecado es la tiranía contra Dios, es la traición hacia Dios y hacia la Santa Eucaristía, porque es propio del alma eucarístico, aquel que hace todo lo que pueda para vivir la Eucaristía diaria. Es por eso que hoy quiero hablarles un poquito de esto, de qué es un alma eucarística y cómo formarnos, cuáles son esos medios para ser almas eucarísticas, porque esto lo hemos hablado realmente lo hemos hablado muchísimo, Incluso me gustó que me pusieron un aporte del alma eucarístico, porque muchachos, este libro parece escrito por un ángel, se los prometo. Yo lloraba de amor por la Eucaristía, era impávido. Esto me ha ayudado a encender el amor a la Eucaristía. Les confieso en este momento, me lo voy a volver a leer. Ya me lo habían leído todo, está viejito, guiadito, gracias a Dios, porque es un libro que realmente en la conversión me ayudó. Realmente se los digo, tenía que mortificar para no leer más, porque le enciende, parece escrito por un ángel, se los aseguro, parece escrito por un ángel. Realmente es algo hermosísimo. Entonces, nuestro camino debe ser eso. El alma eucarística es santo en todos los sentidos de su vida. El alma eucarística es buen trabajador, el alma eucarística es buen cristiano, se aleja del pecado por amor. El alma eucarístico es como Santa Gertrudis. Ustedes imaginan esto, aquella mujer que la mandaban a lavar y no era capaz ni de darle la espalda al sagrario. Lavaba y barría todo alrededor y era rondando así y sin darle la espalda, porque su amor por la Eucaristía era tan grande que no se atrevía a dar la espalda. Era un amor grandísimo. Como realmente el alma eucarística estamos llamados todos a hacer, porque es complementario a todo. Es más, nosotros que tanto que somos consagrados debemos ser eucarísticos. ¿Saben por qué? No hay un alma más agradable a María que el alma eucarística. Es más, no hay un momento más grato de María en el que nos ve que el momento en el que comulgamos. ¿Saben por qué? Porque en el momento en el que comulga ya no ve María a Lina, sino que ve a Cristo, a Lina en Cristo. En ese momento ve a Cristo, porque es verdaderamente Cristo. Porque en la regla del alimento, el ser superior, alimentarse del ser inferior, lo inferior pasa a ser de lo superior. Es por eso que si yo me como una papa, no es que yo me vuelva una papa. Bueno, si me como muchos, de pronto me parecería una papa. Pero en realidad la papa pasa a ser parte del ser superior, en este caso yo. Entonces la papa ya pasa a ser parte de Edison. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿quién es superior? ¿Él o nosotros? Nosotros pasamos a ser no alter Christos, no otro Cristo, pasamos a ser ipsu Christo, el mismo Cristo. Por eso en ese momento es el momento en donde mejor vivimos la consagración, el momento en donde María se ve y si normalmente se derrite de amor por nosotros, en ese momento esa pobre no se aguanta.
está enamoradísima de nosotros porque está el mismo Cristo en nosotros. Así es por ello que nosotros, la santidad está en ser almas eucarísticas. ¿Y cómo se forma una alma eucarística? ¿Cuáles son esos medios? Les voy a hablar de unos medios, qué rico que los copiaran o que no los copien, no interesa, pero que los graben en el corazón, que realmente los tengan grabados en el corazón, que se enciendan. ¿Cuáles son esos medios para nosotros volvernos almas eucarísticas? El primer medio es la Santa Comunión, es recibir la comunión. Muchachos, el santo trata de recibir la comunión las más veces posibles, pero la vive con una devoción. ¿Cuántas comuniones tal vez hasta sacrílegas? ¿Cuántas comuniones tal vez desapercibidas? Y créanme que yo lo digo con fuerza, pero no porque sea el testimonio. Esto me exhortaba a mí primero. ¿Cuántas veces he recibido la Eucaristía y he dejado de pensar en Jesús? Realmente una buena comunión va de un preámbulo, de una acción de gracias, de una vivencia en medio de la Eucaristía, de una preparación buena. Pero ¿cuántas veces vivimos la comunión como si nada? Decía Santa María Magdalena de Paz, y un alma eucarística decía: bastaría una sola comunión para hacernos santos. Podríamos decir, bastaría la comunión todos los días, porque sabemos que no comulgamos perfectamente. Bastaría una sola comunión para hacernos santos, pero somos tan imperfectos, somos tan poco amorosos, tan poco realmente encendidos en el corazón de Dios, que realmente por eso la Santa Comunión la deberíamos de vivir como si fuera la última. Decía el obispo Monseñor Munilla, decía Monseñor Munilla algo que a mí me ha cautivado el corazón: a veces es bueno un ayuno para aprender a valorar. ¿Cómo vamos a ir a recibir la comunión cuando la podamos recibir? Yo tengo un dolor grande en el corazón por no recibir la Eucaristía todos los días como lo hacía. Grandísimo. Una sed de Eucaristía, una sed de Eucaristía, una sed de Cristo. Qué bueno que este ayuno verdaderamente sea para que nuestro corazón arda en deseo. 3:27. Arda en deseo, y que nos lleve en ese deseo y en ese amor en la Eucaristía, porque es que muchas veces realmente hablamos de que tenemos un amor a la Eucaristía, pero no nos preparamos como deberíamos de prepararnos. ¿Saben cómo era el ayuno eucarístico antes? Se los voy a decir. El ayuno eucarístico no se podía comer nada desde el día anterior para recibir la Eucaristía. Es decir, desde el día anterior, en este momento ya no podrías comer nada. Te estás preparando para recibir la Eucaristía mañana. Es por eso que la mayoría de Eucaristías eran en la mañana. Todas las Eucaristías eran en la mañana, porque se podían pasmar las personas esperando para recibir la Eucaristía, porque de verdad tenían un valor fuerte la Eucaristía. Ahora, por motivos de que vivimos en una vida mucho más ajetreada, mucho más activista, el ayuno eucarístico es una hora. ¿Qué poco? Una hora para prepararnos, para preparar nuestro cuerpo para recibir a Cristo. Pero más que ello, ¿cuál es nuestra preparación para recibir a Cristo? Deberíamos de prepararnos en amor, en deseo. Les voy a leer una partecita de lo que era para Santa Gema Galgani el deseo de la comunión, y ese preámbulo y esa preparación. Dice que el deseo de la comunión, para Santa Gema Galgani, el deseo de la comunión comenzaba a tomar fuerza en ella al oscurecer de cada día, e iba creciendo de hora en hora, atormentándola, oigan esto que hermoso, dulcemente toda la noche, hasta hacerla desmayar. Y llegaron las cosas a tal extremo que para hacerla dormir algunas horas se vio obligado el confesor a prohibirle que se detuviese voluntariamente ninguna noche a pensar en la comunión del día siguiente, porque su salud correría peligro. ¿Ustedes imaginan el amor por la Eucaristía de Santa Gema Galgani? ¿Será que alguno de ustedes ha dejado de dormir una sola noche porque al otro día va a recibir la Eucaristía? ¿Será que si en este momento un sacerdote les dijera: mañana puedes recibir la Eucaristía, mañana te voy a dar la comunión, fuera tanto el amor y la emoción que tú dijeras: no soy capaz de dormir, voy a pasar en vela? Lastimosamente y con vergüenza he de decirlo, muy factiblemente no. Pero allí debemos de llevar. Qué bueno sumergirnos en pensamientos de amor con nuestro Señor antes de la comunión.
Qué bueno fuera esto, qué bueno fuera sumergirnos. Decía Santa María de Alacoque, y esto es algo que me parece impresionante, una confesión que le cambió la vida, porque ella era una mujer, había recibido la comunión muy normal, muy tal cosa, pero ella empezaba a sentir como una presencia después de la comunión. Y le decía, Padre, un buen confesor, un santo confesor, Padre, porque siento esta presencia dentro de mí después de la comunión, porque siento esta presencia muchas veces cuando oro. Le dice, esa presencia es la Santísima Trinidad que mora en ti. Esto para ella fue fuertísimo, a tal punto que toda su vida fue una preparación para ser un verdadero sagrario de Cristo, un verdadero sagrario de la Santísima Trinidad, porque donde está Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Ella mortificaba, ayunaba y procuraba no pecar ni en lo venial, con tal de estar presente y vivamente. Yo tengo una pregunta, ¿cuánto cuidas tu corazón? ¿Cuánto te alejas del pecado mortal? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Has renunciado a miradas impuras? Más que porque te vean, más porque te hace daño una cosa, porque vas a recibir a Cristo. ¿No te da vergüenza? ¿En dónde vas a dejar entrar a Cristo? A mí me da vergüenza. Y ahora predicándolo me da más vergüenza. Uno recibir la comunión en pecado mortal. O con pecados veniales consentidos. Nuestra vida debe ser una lucha para decir, tengo mi corazón, tengo mi cuerpo, tengo mi alma, para que venga Señor. Porque es que cuando viene una visita bonita a la casa, una visita que uno ama, pongámoslo en un ejemplo, cuando viene la novia, en plan de conquista, usted mejor dicho más enamorado, más tragado, si usted no recoge las medias y los calzoncillos, ese día los recoge. Si usted no lava la loza, ese día tiene todo brillante, confabuloso, con una cosa y con la otra. Hace lo más posible para que ella se sienta cómoda. Y eso es la novia. Una belleza. Pero en comparación de que el mismo Dios quiere entrar en ti, ¿cómo vas a tener tu templo? ¿Cómo vas a tener tu casa? La preparación es fundamental. La preparación es fundamental. Por eso es importante reconocer nuestra fealdad, nuestra indignidad, nuestra suciedad, para de esta manera ir a la Eucaristía, no solo preparados, cuidando nuestro corazón en la mayor posible, sino también con un deseo de que aquel médico que se hace medicina entre en nosotros. Porque qué fácil es la comunión. O sea, muchas veces me cuestiona bastante. ¿Cuántas veces he recibido la Eucaristía sin reconocerme necesitado, diciendo, Señor, te necesito? ¿Cuántas veces, Señor, te cumplo? Cumplo con la práctica del día, checklist. Si de verdad me viera un poco, viera mi fealdad, mis actos, mi indignidad, viera mi fragilidad, mis faltas de amor, mis negligencias, mi falta de obediencia, mi falta de amor, viera tantos pecados que consiento, tal vez tantas palabras desocupadas, tal vez tanto dolor que le causa a sus almas, tal vez tantos pecados, tantas negligencias en el amor. La forma en que recibiría a Cristo fuera mejor, porque no la recibiría como aquel que ya está sano, sino como aquella hemorroísa que en medio de la gente pasó solamente para tocar a Cristo, como aquellos que hacían filas o que perseguían a Jesús de pueblo en pueblo para que les concediera el milagro. Así debería ser nuestra comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya sanará. Señor, te necesito, y por eso estoy acá, para recibir. Qué importante la comunión, y más aún la acción de gracias. Escuchaba la historia de San Felipe Neri, de que cuando veía que una persona recibía la comunión, inmediatamente salía de la iglesia sin tener un pequeño momento de adoración eucarística del Cristo que recibía. Mandaba a sus monaguillos con velas para que lo persiguieran. Cuando aquella persona preguntaba qué es lo que está pasando, imagínense ustedes saliendo de la iglesia, de la Valvanera, de la catedral, qué sé yo, y por allá los monaguillos detrás de ustedes con velas, y ellos le decían,
es que nos mandaron a adorar al Cristo que tú no quieres adorar. ¿Cuántas veces? Y hay ocupaciones, pero ¿será que siempre es imposible adorar a Cristo 5 o 10 minuticos como mínimo? Oras en tu casa, te postras y te arrodillas. Y tu oración es buena, es perfecta, es buena. Pero ahí está el Cristo, el mismo. No hay oración más perfecta y más cercana. Entonces, primer medio. Les voy a leer algo. La acción de gracias de la venerable Madre Teresa de Estaugio Versieni. Luego de que hayas comulgado, ¿qué dice ella? Retiraos a vuestro corazón con Jesús y postraos a sus pies, adorar reverentemente al huésped divino, que viene a vosotras para que permanezcáis con él eternamente. No perdáis un instante de estos momentos preciosos en que os es dado albergar a vuestro corazón el Rey del cielo, el Señor del universo, el Salvador del mundo, Dios creador de todo y esposo de vuestras almas. No envidiéis, oh amada mía, el paraíso, puesto que ya poseéis al mismo que le hace hermoso y bienaventurado con su presencia. Oh felices momentos en los que estáis corazón a corazón con vuestro esposo Jesús. Y el fuego de su corazón purifica el vuestro y lo hace puro con su misma pureza. Si los ángeles fueran capaces de envidia, la tendrían ciertamente de vosotros y de vuestra suerte. Nosotros, los ángeles, si tuvieran envidia, nos tendrían envidia, porque nosotros podemos recibir a Cristo, ellos no lo pueden hacer. Segundo medio. Dios mío, no puede ser. Segundo medio, la Santa Misa, porque no me avisaron que había pasado tanto, me emocioné mucho. Todos los días, es renovar la muerte de Cristo, es ver la muerte de Cristo, es presenciarla. Muchachos, yo les digo una cosa, ¿por qué vivir la Santa Misa todos los días? Ustedes se imaginan que era si fue sumamente triste, fuerte, morir Cristo como murió, flagelado, desahuciado, vuelto una nada, tirado allá como si nada, sin las vestiduras, sin una cosa. Pero hubo un consuelo grandísimo. ¿Cuál era ese consuelo? Era el consuelo de que estaba allí su madre, de que estaba María Magdalena, de que estaba Juan su apóstol amado, de que estaban aquellas mujeres adoradoras, verdaderamente eucarísticas. Qué triste es que la Eucaristía, tú pudiendo ser aquel alma eucarística que consuele a Cristo, que se cuelga en la cruz, que renueva su sacrificio. Qué cruel sería para él, mucho más cruel hubiera sido haber muerto sin la presencia de aquellas almas eucarísticas que estuvieron presentes en ese sacrificio. Qué cruel hubiera sido haber muerto Jesús así, sin la presencia de Juan, el discípulo amado, sin la presencia de María, sin la presencia de la Santísima Virgen María, de María Magdalena y de aquellas mujeres. Así de cruel es cuando nosotros dejamos de consolar a Cristo en el sacrificio diario de la Santa Eucaristía. Por eso es el mejor medio para crecer en amor, porque estamos acompañando a Jesús. Decía San Agustín, no morirá de mala muerte el que oye devotamente y con perseverancia la Santa Misa. Santa María Magdalena de Pastel, si se comprendiese el valor de una misa, se andaría hasta el fin del mundo para asistir en ello. San Luis María Griñón de Montfort, un santo errante en muchas ocasiones, este hombre caminaba hasta 40 yardas con tal de no perder la Eucaristía. Uno mira cómo celebraba la Eucaristía Karol Wojtyła, cómo celebraba la Eucaristía los primeros santos en catatumbas, arriesgándose a que los encontraran y los mataran, el santo cura de Ars en el tiempo de persecución. Muchachos, esto era algo impresionante, la Eucaristía. Es que, muchachos, qué pena demorarme un poco, pero es que esto es importante, encender el corazón, vivir el Corpus Christi como se debe. Hay una historia, una pastorcita, no recuerdo el nombre de la santa irlandesa. Esta pastorcita era devota de la Eucaristía, era enamorada de la Eucaristía, y ella la mandaban a cuidar las ovejas. Tenía que pasar un río para ir allá. En ese momento ella llegaba y simplemente cuando cuidaba las ovejas no podía dejarlas, pero era tanto su amor a la Eucaristía que sin saberlo se iba y dejaba el cayado allá, y en ese momento pareciera que los ángeles cuidaran las ovejas, no se le perdía ninguno. Los
los lobos ni se acercaban y ella volvía y sus ovejas como si nada. Hubo un momento en donde corrió tan fuerte el río que tumbó el puente por el que ella tenía que pasar, pero empezaron a sonar las campanas de la iglesia y era tan grande su amor por la Santa Eucaristía que en ese momento ella se caminó por encima de las aguas, fue y vivió la Eucaristía y luego volvió como si nada, ni siquiera se dio cuenta. Iba tan extasiada en amor por la Santa Eucaristía. Ese es el de los mejores medios. Tercer medio, visitas al Santísimo Sacramento. Muchachos, debemos ser como la colmena es para la abeja, como el pasto es para el rebaño, como lo es también el nido para el pájaro. Allí debería de ser nuestro santo. Uno mira la vida de los santos, uno mira un San Gerardo, discípulo de San Alfonso María de Ligorio. Este hombre era un tormento, les tocó prohibirle que estuviera en la Eucaristía porque todo en la adoración al Santísimo, porque se perdía, se elevaba, quedaba extasiado. Y él le encontró por allá en el salón de química que limpiaba un huequito donde daba justamente con la Eucaristía, que él se metía en un tunelcito y allá se quedaba tardes enteras solamente viendo a Cristo. Solamente viendo a Cristo. Entonces nosotros, ¿cómo no ir a esas visitas? Porque sería una falta de caridad. San Felipe Neri, en sus últimos días, corazón grande de amor, un alma eucarística totalmente, cuando lo alejaban del sagrario, empezaba a enfermar de muerte. Tuvieron que hacer una habitación atrás del sagrario para que él pudiera estar sano. Porque si no, en esos momentos de enfermedad, se ponía para morir cuando lo alejaban del sagrario. Un verdadero alma eucarística. Seremos así, pidámosle la gracia al Señor. La comunión espiritual, muchachos, esto sí que es impresionante en este tiempo. Muchas veces nosotros creemos que la comunión espiritual es para cuando no puedo ir a misa. No, en este caso se nos dio. En este caso se nos dio. Pero la comunión espiritual, y para que la hagan con la fe les voy a decir, se le apareció a la sierva de Dios, Sor Paula Merezco, se le apareció una vez Jesús, cuando ella meditaba si la comunión espiritual valía en algo. Porque la comunión espiritual, antes de decirles, San Alfonso María de Ligorio, no le pusieron para cuando no podía, sino que era tanto su amor eucarístico que ella la hacían hasta 20 o 30 veces al día, para renovar esa adoración a Cristo, y para recibir nuevamente y reavivar a Cristo. Esa hermosa oración que hacemos ahora. Decía la sierva de Dios, Sor Paula, ella decía, se le apareció Cristo y le mostró dos copas, una copa de oro y una copa de plata, y le dijo, en esta copa de oro están tus comuniones sacramentales y en esta copa de plata están tus comuniones espirituales. Muchachos, y la meditación eucarística. Muchachos, esto es importantísimo. De verdad, a mí me sorprende. Estás fallando en el rosario, lee sobre el rosario, enamórate del rosario. Estás fallando en la Eucaristía, empieza a escuchar charlas de la Eucaristía, a leer libros eucarísticos y verás que eso va a encender, porque es que hay que alimentar el entendimiento para que el entendimiento ame y la voluntad entienda y el corazón entienda. Es indispensable formarnos, es indispensable acostarnos a dormir con un coloquio. Señor, qué alegría, mañana voy a tener esa cena de amor contigo, te voy a recibir, Señor, acá mi corazón, mejor dicho, en pensamientos eucarísticos, y acostarnos con esos pensamientos eucarísticos, el leer libros, el hacer ejaculatorias. El hacer ejaculatorias es algo impresionante. Por eso en este momento, muchachos, me da un poco de tristeza no haber podido terminar, pero también quedo un poco contento. No poder haber sido un poco más largo. Tal vez eso era lo que quiso el Señor. ¿Saben por qué? Para no decirle todos los medios eucarísticos tan bien desglosados, sino para enamorarlos, para que se formen más sobre la Eucaristía, para que enciendan su corazón. Muchachos, ¿quieren ser santos? Sean almas eucarísticas. ¿Quieren ser felices? Sean almas eucarísticas. Aquel que es un alma eucarística, no hay pecado que le duela dejar por su amado. ¿Te ha costado dejar algún vicio? ¿Te ha faltado ser alma eucarística? ¿Te ha faltado renunciar a un apego? ¿Te ha faltado ser alma eucarística? Nos ha faltado ser alma eucarística. Por eso en este momento te pido que en tu casa te arrodilles. Muchachos, nos vamos a arrodillar.
Y a través de esta canción vamos a adorar a Cristo. Vamos a escuchar esta canción de amor. Vamos a hacer algo, vamos a cantar Gloria. Y vamos a orar en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al ángel de la guarda que vaya al sagrario más cercano, que está solito. Allí está Jesús. Una vez escuchaba de un santo sacerdote, un alma verdaderamente eucarística, que después de terminar sus oficios, después de terminar su pastoral, se quedaba grandes horas visitando el sagrario, consolando a aquel que está enfermo y encarcelado. Y como dice Cristo, estuve encarcelado y no me visitaste, estuve enfermo y no me visitaste. Y él después, al terminar, cuando ya debía acostarse por el cansancio, por los quehaceres diarios, le decía en lágrimas al Señor en el sagrario: Señor, esto te pasa por enamorado, esto te pasa por enamorado, esto te pasa por enamorado. Por eso vamos a orar a aquel enamorado que le pasa por enamorado, que se ha quedado en el sagrario a través de esta gloria. Y vamos a empezar a cantar en nuestros corazones. Y vamos a darle gloria al Señor, porque Él es el Rey de nuestra vida, porque nuestro corazón debe girar en torno de Él. Esta canción que parece cantada por ángeles, por serafines, que vengan en este momento a adorar a aquel que hemos dejado de adorar en aquel sagrario, y quienes han tenido la dicha de recibirlo en su propio sagrario, en su corazón. Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Dile que amas a tu Señor, a tu Jesús, que se ha quedado guardado en aquel altar. Gloria, 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 a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre sobre todo nombre sobre Vamos a seguir adorándolos. No pierdas esta oración. Glorifica al Señor. Dale gracias porque ha estado presente, porque está aquí encerrado por ti. Gloria, Señor. Gloria a ti, Rey de las alturas, te alabamos. Porque todo lo que has dado por nuestra vida, por todo lo que has dado, mi Señor. Por todo, mi Señor. Por tanto amor que me brindas. Por todo lo que nos das, Señor. Permítenos adorar, glorificarte, Señor. A Jesús
Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María, después de María, nadie como San José. Les doy gracias por haber aceptado el sí del Señor. Les pedimos que oremos unos por otros, qué alegría tenernos, un saludo para todos, ojalá pudiera particularmente saludar a todos, pero los llevo a todos en el corazón. Oramos constantemente por todos. Que Dios los bendiga y vamos a terminar entregándole al Señor solamente con un gloria, solo eso basta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los queremos mucho, que tengan un santo fin de semana y una santa fiesta del Corpus Christi.